Todos los aportes de la física nos han permitido desarrollar cientos de invenciones fundamentales para nuestra sociedad, y esto ha creado huella dentro de la historia. Así como lo hicieron esos científicos inquebrantables que se han quedado plasmados en nuestras vidas a través del tiempo. Hola, esperamos que se encuentren bastante bien. Yo, como los demás miembros de esta exposición, le estaremos presentando el último tema a exponer en esta asignación Ciencias de la Naturaleza, Física, que se titula La conservación de las cantidades de movimiento. En este sentido se estarán desglosando, obviamente, la parte teórica del mismo, su historia, origen, mencionar uno o varios de los promotores de este factor y, por supuesto, otras variantes de este mismo contexto. Históricamente, el concepto de la cantidad de movimiento surgió en el contexto de la mecánica newtoniana, en estrecha relación con el concepto de la velocidad y el de la masa. En mecánica newtoniana se define la cantidad de movimiento lineal como el producto de la masa por su velocidad. La idea intuitiva de esta definición está en que la cantidad de movimiento dependía tanto de la masa como de la velocidad. Evolución histórica del concepto de cantidad de movimiento. La manera de explicar el movimiento fue cambiando a lo largo de la historia, junto con otras formas de interpretar otros fenómenos de la naturaleza. La cantidad de movimiento, recordando que aquí en física nos referimos a movimientos lineales, ímpetu, la cantidad de movimiento lineal, ímpetu, momentum, es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Históricamente, el concepto se remonta a Galileo Galilei en su obra Discursos y Demostraciones Matemáticas. En torno a dos nuevas ciencias usa el término italiano impecto, mientras que Isaac Newton en principio, Matthew Attica usa el término latino movimientos y motrices, fuerza y motriz. La definición concreta de cantidad de movimiento difiere de una formulación mecánica a otra. En mecánica newtoniana se define para una partícula simplemente como el producto de su masa por la velocidad. En la mecánica lagrangiana o hamiltoniana se admiten formas más complicadas en sistemas de coordenadas no cartesianas. En la teoría de la relatividad la definición es más compleja, aun cuando se usan sistemas inerciales, y en mecánica cuántica su definición requiere el uso de operadores autoadjuntos. Es definido un espacio vectorial de dimensión infinita. En la mecánica newtoniana, la forma más usual de introducir la cantidad de movimientos es como el producto de la masa kilogramo de un cuerpo material por su velocidad masa por segundo, para luego analizar su relación con las leyes de Newton. No obstante, tras el desarrollo de la física moderna, esta manera de operar no resultó ser la más conveniente. Ya para abordar esta magnitud fundamental, una diferencia importante es que esta definición newtoniana solo tiene en cuenta el concepto hiriente a la magnitud, que resulta ser una propiedad de cualquier ente físico con o sin masa, necesaria para describir las interacciones. Los modelos actuales consideran que no solo los cuerpos básicos poseen la cantidad de movimiento,
sino que también resulta ser un atributo de los campos y de los fotones. La cantidad de movimientos obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de dos sistemas cerrados, o sea, uno que no se ve afectado por las fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas no son disipadoras, no pueden ser cambiadas y permanecen constantes en el tiempo. El enfoque geométrico de la mecánica relativista, la definición es algo más diferente. Además, el concepto de movimiento lineal puede definirse para entidades físicas como son los fotones y los campos electromagnéticos, que carecen de una masa en reposo. La conservación de la cantidad del movimiento de un cuerpo equivale al principio de inercia. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, su momento lineal o cantidad de movimiento es constante, y si la masa del cuerpo es constante, su velocidad también lo es. Si la fuerza que mantiene en órbita a la Estación Espacial Internacional desapareciera, la estación se movería con velocidad constante en movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, si un futbolista le da una patada a un balón, si dejara de actuar el peso sobre este, ¿qué trayectoria seguiría? La trayectoria que seguiría sería rectilínea, ya que se conserva el momento lineal y al ser la masa del balón constante, la velocidad también sería constante. La conservación de la cantidad del movimiento. Se puede realizar a un sistema de partículas. Un sistema de partículas es un conjunto de cuerpos o partículas de que queremos estudiar su movimiento. La cantidad del movimiento lineal es un sistema de partículas que se define como la suma de cantidades de movimiento de cada una de las partículas que lo forman, como por ejemplo, sobre las partículas de un sistema actúan dos clases de las fuerzas, que son las fuerzas interiores y las fuerzas exteriores. Las fuerzas interiores son las ejercidas entre sí por la partícula del sistema. La resultante de las fuerzas interiores de un sistema es nula, ya que al calcularla se suma cada acción con su reacción correspondiente. Las fuerzas exteriores son las que actúan sobre la partícula del sistema, pero proceden de la interacción entre la partícula del sistema y otros cuerpos que no pertenecen al sistema. Las resultantes de las fuerzas que actúan sobre el sistema de las partículas es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el mismo. Si la resultante de las fuerzas exteriores es nula, el sistema se dice aislado. Un sistema aislado es aquel que no interacciona con el exterior. Esperamos que todas las informaciones impartidas en este último encuentro le hayan brindado nuevos conocimientos. Y como dice Albert Einstein, creer es más fácil que pensar. Es ahí la razón de que existen más creyentes. Hasta la próxima. There's nothing missing.